¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. Vamos a continuar con el tema de control de motores eléctricos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de circuitos de control para cambiar el sentido de giro en un motor de inducción y vamos a hacer una simulación en la aplicación EKTS. Bien, como ustedes recordarán, para poder invertir el sentido de giro en un motor de inducción, lo único que tenemos que hacer es invertir las fases en las conexiones que tienen las terminales del motor. Por ejemplo, aquí en esta figura tenemos que el motor estaría conectado a la línea trifásica dada por la fase A, fase B y fase C, en este caso representados como línea L1, L2 y L3 en las terminales del motor. Y el motor giraría en un sentido, por ejemplo, en sentido horario. Si nosotros invertimos dos de estas terminales, por ejemplo, en este caso se muestra invertida L2 con L3, el motor tendría un giro contrario a las manecillas del reloj. Estas conexiones se pueden realizar, por ejemplo, en la bornera. Aquí tenemos una figura que muestra un motor con su caja de bornes. Aquí los bornes están marcados como U1, V1, W1, U2, V2, W2. Aquí creo que se alcanzan a ver, se alcanza a distinguir. Esta, estas son las terminales de las bobinas, así como se muestra en la figura de aquí abajo. Por ejemplo, U1 y U2 son las terminales de una de las bobinas, de las tres bobinas que tiene el motor de inducción. V1 y V2 conforman otra bobina y W2 y W1 conforman las terminales de la tercera bobina. Estas bobinas el fabricante nos permite el acceso a estas terminales para que nosotros podamos hacer las conexiones de esas bobinas como más nos convenga, si queremos la conexión en delta o si queremos la conexión en estrella. Por ejemplo, aquí se muestra la conexión en estrella, conectando tres terminales juntas, que sería W2, U2 y V2, juntas, y tenemos acceso a las terminales U1, V1 y W1. Esta sería una conexión en Y o estrella. Entonces, para echar a andar este motor, pues necesitamos conectar estas terminales a una línea trifásica. Aquí tenemos el circuito de fuerza para el circuito de inversión de giro, para el control de giro. Nosotros en este circuito lo que queremos es poder cambiar el sentido de giro de un motor. Entonces la configuración necesaria se muestra aquí en cuanto al circuito de alimentación o circuito de fuerza que va a alimentar el motor. Vamos a tener la línea de alimentación trifásica con sus tres conductores L1, L2 y L3. Vamos a tener dos conjuntos de contactores, por ejemplo los contactores marcados con F y los contactores marcados con R. Vamos a tener, bueno, aquí está el dispositivo de detección de sobrecarga marcado con OL y aquí tenemos las terminales del motor. Observen que si nosotros utilizamos este conjunto de contactos F para alimentar el motor, si estos contactos F estuvieran cerrados, la línea 1 estaría conectado a la terminal T1, la línea 2 o L2 estaría conectado a T2 y L1 estaría conectado a T3. Pero si nosotros abriéramos estos contactos y cerráramos estos contactos de aquí abajo los contactos R, tendríamos que L3 está conectado a T3, a la terminal T3 del motor, L2 estaría conectado a la terminal T2 y L1 estaría conectado a la terminal T1. Si se fijan, hubo una inversión de fases cuando conectamos la línea al motor por medio de estos contactos respecto a cuando conectamos la línea trifásica al motor con estos contactos. Se invirtieron L1, L3 estaba conectado a T1 con estos contactos, después L3 está conectado a T3 cuando se usan estos contactos. Entonces se invierten las terminales T1
y T3, o la línea, los conductores de fases L1 y L3, fase A y fase C, con lo cual se tendría una inversión de giro si usamos este conjunto de contactos o si usamos este conjunto de contactos para alimentar el motor. Este es el circuito de control. Aquí es obvio, es evidente en este circuito que no vamos a poder tener conectados, no podemos tener cerrados los dos conjuntos de contactos. Si estuvieran cerrados tanto los contactos F como los contactos R al mismo tiempo, habría una conexión directa entre línea a línea. Eso causaría pues un cortocircuito. Entonces no es posible que este conjunto de contactos esté cerrado al mismo tiempo que este conjunto de contactos. Aquí vamos a necesitar entonces que haya una restricción para que no se permita ese cierre conjunto. Aquí tenemos el circuito de control. En el circuito de control es muy similar, tenemos una configuración muy similar a lo que vimos en videos anteriores, en donde veíamos el arranque y paro del motor básico. Aquí tenemos el circuito de alimentación. Este circuito de control se alimentaría a partir de este transformador. Recuerden que este transformador es necesario si vamos a usar un circuito de control en bajo voltaje y vamos a tomar energía eléctrica de una línea de voltaje mayor. Por ejemplo, que vayamos a usar 24 volts aquí de corriente alterna y que nosotros tengamos eh, alimentación de una línea de 127 o de 220 voltios. Entonces aquí tenemos primero un botón de paro, que es el que nos va a permitir interrumpir la energía eléctrica al circuito de las bobinas. Tenemos un botón que nos va a servir para indicar el sentido, digamos, frontal o sentido del motor en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando se aprieta el botón de sentido hacia adelante, se energiza entonces la bobina F. La bobina F va a controlar el conjunto de contactos F de aquí y va a permitir que el motor gire en un sentido. Si nosotros presionamos el botón de reversa, queremos que se energice la bobina R, que controla el conjunto de contactos R, que permite que el motor gire en sentido contrario. Aquí vamos a tener entonces que estas bobinas F y R van a controlar los conjuntos de contactos respectivos F y R. Este es el contacto normalmente cerrado asociado al dispositivo de protección contra sobrecarga. Este pues normalmente va a estar cerrado. Aquí hay unas líneas que indican que estas dos bobinas van a tener una restricción o interbloqueo mecánico. Es decir, si esta bobina está activada, esta otra bobina no va a poder estar activada. Los fabricantes pues pueden proporcionar, venden dispositivos que pues funcionan en conjunto con este fin, con el de controlar el sentido de giro del motor, y pues el par de contactores como estos que se muestran aquí pues ya incluyen una restricción mecánica para que las dos bobinas de los dos conjuntos de contactores no operen al mismo tiempo. El contacto de aquí, el contacto F, es uno de los contactos auxiliares de lo que serían los contactores. Recuerden que los contactores tienen sus conjuntos de contactos para alimentar motores o alimentar cargas, y tienen conjuntos de contactos auxiliares que normalmente no se usan para alimentar cargas, más bien no se usan para alimentar cargas que alimenten una cantidad de corriente considerable, sino para cerrar circuitos de bajo poder. Por ejemplo, esta bobina energiza este contacto auxiliar, y este contacto auxiliar permite mantener energizada esta bobina cuando se aprieta este botón. Lo mismo este contacto auxiliar R
permite mantener energizada esta bobina R cuando se presiona el botón de reversa. Y aunque se suelten estos dos botones, gracias a estos contactos auxiliares, pues estas bobinas se mantienen energizadas, a menos que el botón de paro, de stop, se presione y se desenergice todo este circuito, o a menos que el circuito se abra por algún disparo o una apertura de este contacto que corresponde a la protección de sobrecarga. Tenemos otra forma en la que se puede hacer el interbloqueo de forma eléctrica, ahora con conjuntos de botones. Ustedes recuerdan, también de otras sesiones hemos visto que existen dispositivos como este botón, en donde el botón pues tiene un par de terminales que son normalmente abiertas y un par de terminales que son normalmente cerradas. Entonces, cuando un par de terminales, por ejemplo, el botón pulsador que nos da el sentido hacia adelante está abierto, su otro par de terminales está cerrado. Entonces aquí tenemos que este botón, indicado como forward, tiene 4 terminales, que serían estas 4 terminales. Aquí tendríamos entonces dos botones, que sería el de forward y el de reverse, que nos permitirían justamente hacer ese bloqueo eléctrico de tal forma que no se puedan alimentar ambas bobinas que controlan los dos conjuntos de contactores, F y R, que no se puedan energizar estas bobinas al mismo tiempo. Entonces, si nosotros presionamos el botón de sentido de giro hacia adelante, este se cierra y este se va a abrir. Entonces, esta bobina no va a poder ser energizada y esta sí. O al contrario, si nosotros presionamos el botón de reversa aquí para cambiar el sentido de giro del motor, este botón se cierra, estos dos contactos, estos dos terminales se cierran, pero esta se abre, entonces se desenergiza la bobina F y se puede energizar la bobina R. Y por supuesto están los contactos auxiliares que permiten mantener energizadas estas dos bobinas. Tenemos otra forma de realizar el interbloqueo eléctrico, pero en este caso usando los contactos auxiliares, normalmente cerrados, que pueden tener los sistemas contactores. Observen que en este caso se utilizan un par de contactos auxiliares que están aquí marcados con rojo, que son contactos auxiliares normalmente cerrados. Estos contactos van a estar asociados de forma cruzada a las bobinas. Por ejemplo, este contacto normalmente cerrado está asociado a la bobina R y este contacto normalmente cerrado, que está en serie con la bobina R, está asociado a la bobina F. Es decir, este contacto R se va a abrir cuando se energice la bobina R y este contacto normalmente cerrado F se abre cuando se energiza la bobina F. De esta forma, si nosotros presionamos el botón de sentido de giro hacia adelante, se energiza este circuito. Este está normalmente cerrado, este contacto está normalmente cerrado, por lo cual se energiza la bobina F. La bobina F activa el conjunto de contactos marcados con F, entonces activa este contacto, pero desactiva este contacto de aquí. Cierra este contacto, pero abre este contacto. Eso desconecta la bobina R. No es posible que la bobina R pueda ser energizada en estas condiciones. Y entonces el conjunto de contactos que alimentan el motor, marcados como F, pues se cierran y permiten el giro hacia adelante del motor. Por otro lado, cuando nosotros detenemos el circuito, damos stop, se desenergiza el motor y ahora presionamos el botón de reversa,
ya con el botón de paro otra vez cerrado. Entonces tenemos alimentación en este sentido, el circuito se cierra por aquí. Estas bobinas estarían normalmente cerradas, entonces se alimenta la bobina R cierra este contacto, por lo tanto la alimentación permanece hacia la bobina R, pero también desenergiza este contacto de acá, lo cual interrumpe la alimentación a la bobina F, por lo tanto la bobina F no se va a poder activar, no se va a poder energizar. Entonces los contactos controlados por la bobina R se van a cerrar. Eso en nuestro diagrama anterior, aquí, va a permitir que los contactos R se cierren, permitiendo el paso de la energía eléctrica hacia el motor con esta configuración de terminales que permitían la inversión de giro del motor. Aquí tenemos un contactor con sus 6 terminales formando 3 circuitos y las terminales de la bobina. La bobina está marcada como A1 y A2, que serían estas dos terminales. Pero además aquí hay un módulo adicional que generalmente pues, se puede adquirir por separado para aumentar el número de contactos auxiliares. Si este no tiene los suficientes contactos auxiliares, se pueden agregar contactos auxiliares que van a ser controlados por esta bobina también. Entonces aquí tenemos un diagrama similar, un símbolo de lo que es el contactor. Aquí tenemos la bobina, aquí está marcada con un rectángulo la bobina, con las terminales A1 y A2. Y tenemos las líneas principales, los contactos principales para la línea trifásica, la energía de corriente alterna trifásica. Y tenemos contactos auxiliares. Los contactos auxiliares están marcados generalmente por dos dígitos. Aquí tenemos el contacto 1,1 y el contacto 1,2, el contacto 2,3 y el contacto 2,4. Aquí este contacto está normalmente cerrado y este contacto está normalmente abierto. Aquí en este eh, contactor con contactos auxiliares, aquí hay 4 contactos auxiliares. 2 que son normalmente cerrados, están marcados como NC. 2 normalmente abiertos, que están marcados como NO. Entonces, estos contactos auxiliares son los que se utilizan en este método de interbloqueo para que no se activen ambas bobinas al mismo tiempo, para no producir ningún corto. Este sería un contacto auxiliar normalmente cerrado y este sería un contacto auxiliar normalmente abierto. Recuerden que los contactos principales están marcados simplemente por un dígito. Y bueno, aquí tenemos la operación hacia adelante. Aquí vemos más claramente con color rojo cuáles son las líneas que se energizan, los cables que se energizan. Cuando nosotros presionamos el botón de giro hacia adelante, forward, tenemos que se alimenta la bobina F, se cierra este contacto F. Al cerrarse este contacto F, la bobina queda energizada y también se cierran los contactos F marcados por acá, se alimenta el motor y gira en sentido horario. Cuando nosotros presionamos el botón de reversa, la energía alimenta la bobina R activa o cierra el contacto R y la bobina queda energizada. Los contactos R también quedan cerrados y el motor se alimenta a través de estos conductores que invierten el sentido de giro de acuerdo como explicamos las diapositivas anteriores. Aquí tendríamos un diagrama esquemático y el diagrama cableado de lo que es el circuito de inversión de giro, de control de sentido de giro. Aquí, si se fijan, se están utilizando tanto el método de interbloqueo
utilizando el botón de doble acción, con sus terminales normalmente cerradas y normalmente abiertas, que están marcados con 11 y 12, por ejemplo, y 11 y 17. Y además contactos auxiliares. Aquí el contacto auxiliar que está marcado entre 13 y 14 y entre 18 y 19. Son dos contactos auxiliares normalmente cerrados, dos contactos auxiliares normalmente abiertos en esta parte, dos botones de doble acción de esta parte, un botón pulsador aquí. Aquí está el contacto normalmente cerrado asociado a las protecciones de sobrecarga. Y bueno, aquí están numeradas todas las terminales. La terminal, la línea de corriente alterna de la fase A, marcada como L1, tiene el punto, el número 1 marcado, y todos los puntos a los que esté conectado L1 están marcados como 1. Y se va numerando el L2 con 2. Tenemos todos los puntos conectados a L2 con el número 2. Estos números nos van a permitir, por ejemplo, distinguir las conexiones en el diagrama de alambrado. Aquí en el diagrama de alambrado es un poquito más eh, difícil de ver el funcionamiento del circuito que en el diagrama esquemático que está de este lado. Pero esta sería la forma en la que tendríamos que alambrar los botones pulsadores de doble acción, que tendríamos que alambrar el motor, la protección de sobrecarga, por ejemplo. Aquí está el motor conectado a la protección de sobrecarga. La protección de sobrecarga aquí tiene en estas terminales los números 7, 8 y 9. Aquí están las terminales de la protección de sobrecarga 7, 8 y 9. De este lado de la protección de sobrecarga tiene asociados los números 4, 5 y 6. Aquí están los números 4, 5 y 6 de este extremo de la protección de sobrecarga. Estos extremos, aquí hay una interrupción de líneas para no hacer tanto cruce de líneas, pero estas flechas entrantes se conectan con estas flechas que están acá, que igual están numeradas como 5, 4, 5 y 6, que serían estos extremos, que son salidas de estos contactos, de los contactos F, 4, 5 y 6. Estos conjuntos, este conjunto de contactos serían los contactos F. Y por supuesto el 1, el 2 y el 3, pues asociados al L1, L2 y L3, de este lado de los contactos F. Y pues así podemos identificar las conexiones. Si todo está numerado, podemos ir identificando bien las conexiones. Observen que este conjunto de contactos es el conjunto de contactos F, este sería el conjunto de contactos R. Entonces L1 está conectado al contacto 1, aquí está L1, está conectado aquí a la terminal 1 de F, del contacto F, y a la terminal 1 del contacto R. Igual a la terminal 2, a la L2, la terminal 3, a L3. Y estos contactos, el otro extremo de estos contactos, 4, 5 y 6, están conectados por estos extremos de forma, bueno, aquí se observa mejor. Por ejemplo, 5 estaría conectado con 5, 6 con 6 en esta parte, y aquí 4 con 4. Aquí, como se juntan, no se alcanzan a ver muy bien las conexiones. De este lado, por ejemplo, tenemos en el circuito de control, tenemos que la energía pasa a través del botón pulsador, botón de paro. En este caso está indicado un botón de doble acción que tiene 4 terminales, pero podría ser
Solamente necesitaremos en este caso pues un par de terminales, que sería esta terminal 10, sale por la terminal 11, llega a la terminal 11 pero del botón R, que sería el de reversa. Esta terminal 11 es común a la terminal 11 del botón F, del botón forward. La salida del botón forward va hacia un contactor, un contacto auxiliar. Este contacto auxiliar es parte de los contactores, no, de los sistemas de contactores. Si se fijan, aquí entra a un contacto auxiliar que es parte de lo que veíamos acá, de estos contactos auxiliares. Y el otro extremo de este contacto auxiliar se conecta igual al punto 11. Regresa por aquí. Entonces así podemos ir identificando todas las conexiones de manera fácil. El punto 12 estaría conectado a este extremo. En el botón pulsador R, que si se fijan es este botón pulsador. Aquí tenemos, por ejemplo, la salida del botón pulsador, la terminal 13. Ahí está. Estaría asociado a un contacto auxiliar marcado como R, normalmente cerrado, que sería este. Y la salida de este contacto normalmente cerrado estaría asociado a la bobina marcada como F. Y de aquí pues pasa la salida de esta bobina marcado como 15, pasa al conjunto de contactos normalmente cerrados del sistema de protección de sobrecorriente, que sería este. Y finalmente se cierra el circuito. Bien, vamos a ver entonces una simulación. Aquí esta simulación vamos a utilizar otra vez el software EKTS. Vamos a meter una fuente de alimentación, vamos a meter los conjuntos de contactores normalmente abiertos. No vamos a meter el sistema de protección de sobrecarga, porque aquí no, en esta aplicación pues no está disponible. Recuerden que para meter cada componente nada más hay que ir dando doble clic en cada uno de los componentes que tenemos en la librería. Entonces este sería nuestro circuito de fuerza. Podemos irlo alambrando. Este sería nuestro sentido de giro hacia adelante. Para nuestro sentido de giro hacia atrás, nada más vamos a invertir un par de líneas. Esta, en lugar de alimentarla de línea 1, vamos a alimentarla de línea 2 y esta de línea 1. Aquí ya están invertidas entonces las dos líneas. Este sería nuestro circuito de fuerza. Ahora nuestro circuito de control. Vamos a tomar una línea de alimentación, L1, un neutral, doble clic, aquí aparece, lo jalamos. Vamos a meter un botón de paro,
Vamos a meter un botón de arranque. Aquí vamos a necesitar dos conjuntos de este tipo de botones. Este lo podemos quitar. Necesitamos contactos normalmente abiertos, de acuerdo al diagrama que teníamos. En paralelo con los botones de paro y de sentido de giro hacia adelante y sentido de giro hacia atrás. Y vamos a necesitar también las bobinas indicadas como contactor aquí. Doble clic, las arrastramos para controlar este conjunto de contactos. Una va a ser la bobina F, otra va a ser la bobina R de nuestro circuito. Y vamos a usar el método de contactos normalmente cerrados, contactos auxiliares normalmente cerrados, para hacer el bloqueo de estas bobinas que no se activen al mismo tiempo. Entonces vamos a agregar los contactos normalmente cerrados, contactos auxiliares. De esta forma. Entonces aquí estaría nuestro circuito de control. Ya nada más alambramos. Y asociamos las bobinas respectivas. Por ejemplo, esta bobina, aquí en los tres puntos que aparecen, le ponemos bobina F. Esta sería la bobina R. Esta sería el conjunto de contactos F. Este el conjunto de contactos R. Este sería un contacto auxiliar controlado por F. Este sería un contacto auxiliar controlado por R. Y aquí este contacto sería controlado por R. Entonces hay que asociarle la bobina R. Y este contacto de aquí sería controlado por la bobina F. Este sería nuestro botón de paro S, nuestro botón hacia adelante y nuestro botón de reversa. Entonces, si no hay ningún error, echamos a andar nuestra simulación y cuando presionamos el botón de giro hacia adelante, aquí nos muestra un error, que hay una conexión precisamente de cortocircuito. Vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. Ok, aquí hay un error en este diagrama, nada más es retirar este cable de aquí y ahora sí ya está nuestro diagrama. Entonces echamos a andar esto. Este sería el botón de sentido de giro hacia adelante. Paramos, presionamos el botón de reversa
y vemos cómo se energizan las bobinas y se realiza el sentido de giro. Se cierran estos contactos y se tiene el sentido de giro contrario. Y vemos cómo están iluminadas las líneas que se energizan. Bueno, les agradezco mucho. Esto es todo por esta sesión. Espero que continúen siguiéndome en las siguientes sesiones, los siguientes videos. Les agradezco mucho. Hasta pronto.